les propongo este tema que, como bien ha dicho la profesora Frommel, ha sido ya abordado parcialmente en las intervenciones de este congreso, pero querría invitarles en esta ocasión a un recorrido o un viaje en el cual atravesaremos diversos horizontes cuyo común denominador será doble. Por una parte, la tradición clásica y por otra, la iconosfera del poder. Como estamos en esta sede, Granada, he querido citar estos dos trabajos fundamentales, además motivados por el Palacio de Carlos V y por los palacios nazaríes, que de un modo bastante completo para el momento en el que fueron escritos, abordan esta problemática de la serliana o de la arcada triple, en el caso del segundo artículo, desde la antigüedad hasta el Renacimiento. Como decía Rosenthal, aunque la terminología es compleja, variada, discutible, pero se distinguen fundamentalmente dos composiciones, dos variaciones de la serliana, la llamada versión helenística, o la que tenemos en Serlio, en el libro cuarto, y la que Rosenthal denomina versión siria, o algunos autores llaman también arco sirio, arco siríaco, que es en el cual el entablamento se incurva, conecta con el arco, es un motivo continuo. Hemos discutido en nuestro trabajo de investigación en Italia esta denominación de arco sirio porque viene dada por la historiografía principalmente norteamericana y alemana de principios del siglo XX en base a estas excavaciones de Howard Crosby Butler en el santuario de Shi, en Siria, en el Valle del Jaurán, en las cuales identifica este tipo de fachada en base a poquísimas evidencias de planta y únicamente estos fragmentos que él encuentra entre las ruinas, actualmente desaparecidos además debido al conflicto sirio. Y ya ha señalado la historiografía que esta interpretación es incorrecta, que por lo tanto debemos buscar otros orígenes del llamado arco sirio, que ahora veremos que no están en Siria, sino en otro contexto mucho más coherente con la tradición posterior. Como vemos, la denominación arco sirio se ha instaurado incluso en la cultura popular con este tipo de propuestas kits postmodernas, como en los Cleveland Cultural Gardens. Y bien, como decía, debemos buscar los orígenes tanto de la serliana como del llamado arco sirio en el contexto tardohelenístico, concretamente tolemaico del norte de África, Egipto y su área de influencia en la Cirenaica, tanto en periodo tardohelenístico como romano imperial. Este es uno de los primeros ejemplos conocidos, además resultado de una excavación científica mucho más profesional que la de Butler. Aquí tenemos un ejemplo de exedra alejandrina en el cual ya se experimenta con la combinación de los sistemas arcuado y arquitrabado. Y estos son los primeros ejemplos, además del comentado del Palacio de Ptolemais, que conocemos en la arquitectura tardohelenística, en la fotografía izquierda, una reconstrucción de un triclinio del norte de África, Ptolemais, como decimos, y su reflejo en la pintura pompeyana del segundo estilo. Como vemos, siempre del siglo I antes de Cristo. Y aquí tenemos otros ejemplos del desarrollo de estos motivos que combinan frontón con arco. En el primer caso, como señalaba Littleton, una de las posibilidades del origen de este tipo de composiciones en la arquitectura clásica derivarían del dintel partido egipcio y la perspectiva con la entrada principal de un templo. Además, este dintel se hacía de esta forma, partido, para permitir el paso del sol en ciertos ritos desde época de Akenatón hasta finales del Egipto faraónico. Como vemos en la figura de la derecha, esto se fue asimilado por la cultura helenística, que lo utiliza en estelas en las que se heroiza al difunto y se le introduce en este prestigioso motivo, resultado de la reflexión tardohelenística, como decimos, en el foco alejandrino. Todos estos motivos de impronta alejandrina se reflejan asimismo en la arquitectura nabatea, concretamente en Petra. Aquí tenemos el ejemplo de la tumba de Sextius Florentinos, que es un gobernador romano del siglo I después de Cristo, que reutiliza la fachada canónica de las tumbas nabateas, pero
que combina con nuevos elementos de origen helenístico. Lo tenemos a nivel de fachada y también en el triclinio interior. Ahí tenemos esa especie de arco sirio articulando el interior. La serliana también se utiliza en Occidente, no solamente en Oriente o en el norte de África. Lo tenemos ya desde ejemplos tan tempranos como la Casa de las Bodas de Plata en Pompeya o el Ninfeo Maggiore di Formia, en el cual se utiliza para articular espacios de prestigio, normalmente vinculados a ambientes de representación, ambientes con carga sacra, como el ninfeo, que también se utilizaba como triclinio estivo, es decir, triclinio de verano, o como en la imagen de la izquierda, un oecus, esto es un triclinio, donde se celebraban banquetes y asimismo conversaciones eruditas. El reflejo, como vemos, siempre es en interior de arquitecturas, en patios interiores, en el interior de viviendas, en palacios, en patios interiores, como hemos visto en Ptolemais, nunca en exteriores, de momento. El reflejo de esta arquitectura prestigiosa y muy articulada para interiores lo tenemos en el Foro de Augusto, inaugurado en el año 2 a.C., en esas cabeceras. Aquí tenemos el templo de Marte Vengador, Mars Ultor. Esto sería la sección de los pórticos que lo abrazan. El acceso al aula del Coloso, donde se encontraba una estatua del Princeps Augusto, y todo un ciclo iconográfico relacionado con los orígenes míticos de la dinastía Julio-Claudia hasta Troya. Y en la exedra de la derecha, todo un ciclo relacionado con los Summibiri, y en esta cabecera de nuevo una serliana con 3 nichos en los cuales habría decoración escultórica que desconocemos, pero estaría relacionada con ese mismo ciclo iconográfico de exaltación del poder. ¿Cómo se experimenta en la arquitectura romana en exteriores? Porque, como decía, de momento solo hemos visto la serliana aplicada a interiores. Comienza con la transposición del arco de descarga del interior de los frontones, que se va liberando, se retira la decoración escultórica y se hace visible. Tenemos el ejemplo del templo de Diana en Mérida, que poseía decoración. Ese arco no era visible en periodo imperial, es visible ahora porque está en estado de ruina, pero ya sí en la curia de Talavera la Vieja ese arco era visible y estaba perforado, posiblemente sería una ventana. Estos motivos se reflejan asimismo en la Galia, que es una región muy innovadora por el influjo helenístico, al igual que Pompeya. Lo tenemos en este lateral del arco de Orange, tan reproducido en el Renacimiento, como veremos después, y vinculado además con una escenografía de carácter triunfal, aunque, como saben, esto no es un arco de triunfo, es un arco honorífico. Arcos de triunfo solamente se pueden construir en la ciudad de Roma y en determinadas circunstancias muy concretas. En este caso tenemos la exaltación de las conquistas romanas, todos estos trofeos que ven en la parte inferior, los guerreros luchando, y bajo el arco, que está decorado con estrellas, como remedio del firmamento, tenemos un busto de Helios Sol, que es el dios que da testimonio de las victorias romanas, es el dios al que se acudía también para los juramentos, el que veía todo desde el alto del cielo, y por eso aprovechan para incluirlo en este motivo de, digámoslo, protoserliana aplicada al lateral del arco. Otras aplicaciones de la serliana, esta serliana doble aplicada, solidaria con los machones del arco de Saintes. Vamos avanzando en el tiempo. Volvemos a Pompeya nuevamente, ya vemos que se experimenta en exteriores de manera todavía con ciertas dudas, con ciertas incoherencias. Fíjense la tipología que extrañan en el Purgatorium, el templo de Isis, cómo recurren a la gola egipcia, y esto es un dato muy interesante para recabar esas influencias ptolemaicas, y esa presencia en ninfeos, en ambientes sacros. Lo tenemos en la Domus Aurea, este fresco era conocido en el Renacimiento. Ahí lo tienen aplicado al modelo de frente escénico de teatro, pero aplicado a un conjunto de glorificación imperial. Y el origen de estos motivos, los testimonios para conocer los orígenes de este motivo, tanto de la serliana como de su solución en arco sirio,
se podrían situar asimismo en la arquitectura y microarquitectura lignaria. Tenemos varios testimonios en las imágenes superiores y cómo van derivando a medida que pasa el tiempo hacia esas soluciones arcuadas. Les propongo este tema que, como bien ha dicho la profesora Frommel, ha sido ya abordado parcialmente en las intervenciones de este congreso, pero querría invitarles en esta ocasión a un recorrido o un viaje en el cual atravesaremos diversos horizontes cuyo común denominador será doble. Por una parte, la tradición clásica y por otra, la iconosfera del poder. Como estamos en esta sede, Granada, he querido citar estos dos trabajos fundamentales, además motivados por el Palacio de Carlos V y por los palacios nazaríes, que de un modo bastante completo para el momento en el que fueron escritos, abordan esta problemática de la serliana o de la arcada triple, en el caso del segundo artículo, desde la antigüedad hasta el Renacimiento. Como decía Rosenthal, aunque la terminología es compleja, variada, discutible, pero se distinguen fundamentalmente dos composiciones, dos variaciones de la serliana, la llamada versión helenística, o la que tenemos en Serrio, en el libro cuarto, y la que Rosenthal denomina versión siria, o algunos autores llaman también arco sirio, arco siríaco, que es en el cual el entablamento se incurva, conecta con el arco, es un motivo continuo. Hemos discutido en nuestro trabajo de investigación en Italia esta denominación profesional que la de Butler. Aquí tenemos un ejemplo de exedra alejandrina en el cual ya se experimenta con la combinación de los sistemas arcuado y arquitrabado. Y estos son los primeros ejemplos, además del comentado del Palacio de Ptolemais, que conocemos en la arquitectura tardohelenística, en la fotografía izquierda, una reconstrucción de un triclinio del norte de África, Ptolemais, como decimos, y su reflejo en la pintura pompeyana del segundo estilo. Como vemos, siempre del siglo I antes de Cristo. Y aquí tenemos otros ejemplos del desarrollo de estos motivos que combinan frontón con arco. En el primer caso, como señalaba Littleton, una de las posibilidades del origen de este tipo de composiciones en la arquitectura clásica derivarían del dintel partido egipcio y la perspectiva con la entrada principal de un templo. Además, este dintel se hacía de esta forma, partido, para permitir el paso del sol en ciertos ritos desde época de Akenatón hasta finales del Egipto faraónico. Como vemos en la figura de la derecha, esto fue asimilado por la cultura helenística, que lo utiliza en estelas en las que se heroiza al difunto y se le introduce en este prestigioso motivo, resultado de la reflexión tardohelenística, como decimos, en el foco alejandrino. Todos estos motivos de arco sirio, porque viene dada por la historiografía principalmente norteamericana y alemana de principios del siglo XX, en base a estas excavaciones de Howard Crosby Butler en el santuario de Shi, en Siria, en el Valle del Jaurán, en las cuales identifica este tipo de fachada en base a poquísimas evidencias de planta y únicamente estos fragmentos que él encuentra entre las ruinas, actualmente desaparecidos además debido al conflicto sirio. Y ya ha señalado la historiografía que esta interpretación es incorrecta, que por lo tanto debemos buscar otros orígenes del llamado arco sirio, que ahora veremos que no están en Siria, sino en otro contexto mucho más coherente con la tradición posterior. Como vemos, la denominación arco sirio se ha instaurado incluso en la cultura popular con este tipo de propuestas kits postmodernas, como en los Cleveland Cultural Gardens. Y bien, como decía, debemos buscar los orígenes tanto de la serliana como del llamado arco sirio en el contexto tardohelenístico, concretamente ptolemaico del norte de África, Egipto y su área de influencia en la Cirenaica, tanto en periodo tardohelenístico como romano imperial. Este es uno de los primeros ejemplos conocidos, además resultado de una excavación científica mucho más impronta alejandrina. Se reflejan asimismo en la arquitectura
nabatea, concretamente en Petra. Aquí tenemos el ejemplo de la tumba de Sextius Florentinos, que es un gobernador romano del siglo I después de Cristo, que reutiliza la fachada canónica de las tumbas nabateas, pero que combina con nuevos elementos de origen helenístico. Lo tenemos a nivel de fachada y también en el triclinio interior. Ahí tenemos esa especie de arco sirio articulando el interior. La serliana también se utiliza en Occidente, no solamente en Oriente o en el norte de África. Lo tenemos ya desde ejemplos tan tempranos como la Casa de las Bodas de Plata en Pompeya o el Ninfeo Maggiore di Formia, en el cual se utiliza para articular espacios de prestigio, normalmente vinculados a ambientes de representación, ambientes con carga sacra, como el ninfeo, que también se utilizaba como triclinio estivo, es decir, triclinio de verano, o como en la imagen de la izquierda, un oecus, esto es un triclinio, donde se celebraban banquetes y asimismo conversaciones eruditas. El reflejo, como vemos, siempre es en interior de arquitecturas, en patios interiores, en el interior de viviendas, en palacios, en patios interiores, como hemos visto en Ptolemais, nunca en exteriores, de momento. El reflejo de esta arquitectura prestigiosa y muy articulada para interiores lo tenemos en el Foro de Augusto, inaugurado en el año 2 a.C., en esas cabeceras. Aquí tenemos el templo de Marte Vengador, Mars Ultor. Esto sería la sección de los pórticos que lo abrazan. El acceso al aula del Coloso, donde se encontraba una estatua del Princeps Augusto, y todo un ciclo iconográfico relacionado con los orígenes míticos de la dinastía Julio-Claudia hasta Troya. Y en la exedra de la derecha, todo un ciclo relacionado con los Summibiri, y en esta cabecera de nuevo una serliana con 3 nichos en los cuales habría decoración escultórica que desconocemos, pero estaría relacionada con ese mismo ciclo iconográfico de exaltación del poder. ¿Cómo se experimenta en la arquitectura romana en exteriores? Porque, como decía, de momento solo hemos visto la serliana aplicada a interiores. Comienza con la transposición del arco de descarga del interior de los frontones, que se va liberando, se retira la decoración escultórica y se hace visible. Tenemos el ejemplo del templo de Diana en Mérida, que poseía decoración. Ese arco no era visible en periodo imperial, es visible ahora porque está en estado de ruina, pero ya sí en la curia de Talavera la Vieja ese arco era visible.